Bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentos. Hoy, 15 de abril, iniciamos un proyecto desde la delegación de la Olimpiada Nacional de Química en Puebla, con un ciclo de conferencias al que llamamos Hablando de Ciencia entre Amigos, porque consideramos que, como cualquier charla, la ciencia se platica entre la gente que la hacemos y la hacemos todos los días. Y bueno, nuestro ciclo de conferencias no podía empezar mejor que con la presencia de la que indudablemente es la divulgadora de la ciencia más importante de nuestro país, más de 40 libros, así lo dicen. El hecho de que diferentes museos lleven su nombre, el hecho de todas las campañas en pro de divulgar la ciencia que hace, nos dejan claro que hablamos de un personaje trascendental para la divulgación de la ciencia en nuestro país. Me refiero a la doctora Julieta Fierro, que nos acompaña el día de hoy, y para darle la bienvenida formal, le pido al doctor Jorge Serna, director de la Facultad de Ciencias Químicas, que me haga el favor de darle la bienvenida a la doctora, agradeciéndole de antemano la disposición extraordinaria que tuvo la doctora de aceptar esta invitación. Doctor, por favor. Claro que sí, es un placer recibir en este espacio a la doctora Julieta Fierro, quien, bueno, por supuesto nos acompaña con esta magnífica plática el día de hoy, la evolución química del universo, en donde, bueno, sin duda, bueno, nos va a platicar de cosas bastante interesantes que serán para los chicos, que, bueno, es precisamente parte de lo que estamos buscando con ello, que se interesen en la ciencia, aquellos chicos de preparatoria y obviamente pues también para los químicos. Es un campo de aplicación precisamente la química del universo y que bueno han sido parte de los estudios de la doctora precisamente Julieta Fierro. Ya sin más preámbulos, es un placer, un gusto que nos acompañe el día de hoy la doctora Julieta Fierro. Adelante, doctora, con mucho placer y con mucho gusto. Pues muchas gracias, me encanta estar con ustedes, les agradezco muchísimo la invitación. Voy a tratar de compartir pantalla y parece que sí lo logramos. Bueno, pues, como les decía, soy Julieta Fierro y les voy a hablar de la evolución química del universo. Cuando los astrónomos decimos evolución química, nos referimos a los elementos químicos. Hay un sonido que está entrando que dice doctora, doctora, doctora. Creo que alguien debe tener encendido un micrófono por ahí. Bueno, pues trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Si tienen dudas, mi correo es julieta@astro.unam.mx. Lo voy a repetir, julieta@astro.unam.mx, y con todo gusto se las puedo contestar. Y enviarles también mi página, la liga a mi página, que es complicada, pero ahí hay libros para chiquitos, para medianos, para grandes, videos. Fíjense que hay un sonido que está entrando que dice doctora, doctora, y creo que alguien tiene un micrófono abierto, por eso suena eso. No, doctora, lo que sucede es que cuando entra una persona, la plataforma avisa, es ese ruido que escucha, y como ahorita todavía están entrando, por eso suena así. Ah, muchas gracias, muy amables. Bueno, lo más importante, por supuesto, es darles gracias por la invitación. Estoy sumamente complacida de estar aquí con ustedes. Siento que los logos estén un poquito borrosos. Bueno, pues yo les voy a hablar del universo, justamente, de cómo el universo ha ido elaborando los nuevos elementos químicos conforme evoluciona. Y como les decía, para los astrónomos, pues hay elementos ligeros, que son el hidrógeno, el helio, elementos más abundantes, que son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y el resto.
Es decir, sobresimplificamos, como se hace muchas veces en la ciencia, para después ir complicando más y más el conocimiento. Bueno, pues para los científicos, para los astrónomos, el universo es todo, todo. Es el espacio, el tiempo, la materia, la energía, pero además está cambiando, está en evolución continua. Y no solo cada objeto del universo cambia, sino que el universo en su conjunto se modifica, pero también nuestras ideas sobre el universo. Porque la ciencia, pues todo el tiempo se evalúa, rectifica, avanza, retrocede, y solo así se consolida el conocimiento. Pues el modelo de los que voy a hablarles es el modelo estándar de la gran explosión, que es muy elegante, por eso es tan socorrido en la ciencia. Y lo que dice básicamente es que hace 13.800 millones de años hubo una liberación de energía del vacío. Ahorita les digo de qué se trata eso. La idea es que se liberó energía y esta energía se transformó parcialmente en materia. Y conforme fue pasando el tiempo, el universo sufrió un proceso de expansión, justamente porque tenía mucha energía. Y parte de esta energía se transformó en materia, como les decía, y conforme se fue expandiendo el universo, vamos a ver qué le pasó. A ver, suelten Bao en su mano. Suelten Bao. ¿Cómo se siente? Calientito, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a soplar. Se siente frío, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a un gas cuando se expande? Pues se enfría. ¿Y qué le sucedió al universo cuando se expandió? Pues se enfrió. Ese es el modelo estándar de la gran explosión. Ahora, durante esta evolución del universo, pues se fue enfriando el universo lo suficiente como para que los átomos que originariamente estaban ionizados se recombinaran, es decir, cada protón y cada núcleo de helio capturaron a sus electrones. Después se siguió enfriando y se pudieron formar nubes de medio interestelar, y después dentro de esas nubes nacieron estrellas, y las estrellas formaron conglomerados y galaxias, y después se formaron nuevos elementos químicos, hasta que se pudieron formar los planetas, y finalmente estamos nosotros aquí pensando en esto. Los científicos pues hacemos gráficas, no hacemos caricaturas como la anterior, aunque sí las hacemos, por supuesto. Y este modelo, como ven, es elegantísimo, es una escala logarítmica, pero lo único que dice es que conforme pasa el tiempo, disminuye la temperatura del universo. Y más elegante que una recta en una gráfica, pues es muy difícil. ¿Y qué pasó a lo largo de esta evolución? Pues como les decía, hubo la nucleosíntesis de los primeros elementos, se formaron las galaxias, se formó el sistema solar, y aquí estamos nosotros pensando en esto. Así es que, bueno, pues es un modelo muy sencillo. No le puse ejes a la gráfica porque pues la temperatura de millones de trillones de grados, y bueno, así como no le entendemos a la deuda externa de México, pues tampoco estos números tan grandes, y la temperatura y el tiempo, pues era, como les digo, 13.800 millones de años, y ahora la temperatura promedio del universo es de 3 grados Kelvin. Ahora, ¿qué es esto de la liberación de energía del vacío? El vacío en realidad está fluctuando y de repente puede generar suficiente energía para crear un universo nuevo. Vamos a suponer que tenemos una caja y la vaciamos, sacamos todo. Es imposible porque si hacemos vacío en una caja, de todas maneras las paredes se evaporan, pero vamos a suponer que efectivamente pudiéramos vaciarla. Pues de todas maneras quedarían cosas ahí. Por ejemplo, yo suelto este objeto, pues aunque haya vacío, siente la atracción gravitacional.
O si tengo estos imanes, pues aunque estén en el vacío, también está ahí presente la fuerza electromagnética. Es decir, en el vacío siempre hay energía. Esto se descubrió desde el siglo pasado, que se ponía unos espejos en el vacío y veía cómo se movían solos. En realidad, además del campo eléctrico y el campo magnético, hay muchísimos campos en la física. Ese es el resumen de todos los campos, es decir, esa es la expresión que explica lo que hay en el universo. No se preocupen, no hay nadie que haya resuelto estas ecuaciones satisfactoriamente, así es que si no la entienden no pasa nada. Y la teoría de campos, pues como saben, no es el campo de cultivo, sino es una manera de analizar las fuerzas de la naturaleza. Así es que en estos campos, como les decía, está el campo gravitacional, que es el que mantiene unidas a las galaxias, el que hace que los hoyos negros tengan tanta gravitación, es el que hace que esté plegado el espacio-tiempo y los planetas giren en torno de sus estrellas, son los campos electromagnéticos, pero como les decía, hay muchos otros campos, los campos de la mecánica cuántica, por ejemplo, que son muy distintos a los otros campos. Así como la física de Newton y la de Einstein explican el universo a gran escala, para entender las partículas elementales necesitamos hablar de la mecánica cuántica. Y así como la física es muy predecible a nivel macro, por ejemplo, si yo lanzo este objeto, pues puedo predecir hacia dónde se va a mover y puedo imaginar la trayectoria anterior y saber qué le pasó. Pero la mecánica cuántica es diferente. No sabemos qué puede pasar. Por ejemplo, esta moneda tiene águila o sol, pero mientras se está girando, yo no puedo predecir si va a ser águila o sol. Es decir, es las dos cosas mientras se está girando. Y ni se diga unos dados. Mientras se estén moviendo los dados, pues pueden haber todas las posibilidades. Y hasta que perturbo el experimento y dejo que caigan los dados, no puedo saber el resultado. Es decir, la mecánica cuántica tiene esta propiedad de ser incierta. Y eso es lo interesante del universo, que tiene propiedades que tienen que ver con la mecánica cuántica y propiedades que tienen que ver con con el universo macro. Y bueno, así es que en conclusión, el universo surgió del vacío, de lo que se llama el falso vacío, porque pues como vimos está lleno de energía. Ahora, pues grandes mentes han trabajado la ciencia para poder saber lo que decimos y seguramente todos han visto esta ecuación de Einstein, donde dice que si tenemos energía podemos transformarla en materia. C cuadrada puede valer 1. Podemos escoger unidades como un año luz en un año y esa unidad es igual a 1. Así es que si podemos decir que si tenemos energía, la podemos transformar en materia, que es justamente lo que sucedió en el universo temprano. La energía se transformó en materia. Y si tenemos materia, la podemos transformar en energía, que eso sucede en las estrellas. Se fusionan los átomos y parte de su materia se transforma en energía. Ahora, ¿qué materia bariónica, es decir, la de los átomos, se formó al inicio del universo justo después de esta liberación del vacío? Bueno, protones, neutrones, electrones. También se generaron sus antipartículas, pero estas se aniquilaron en su gran mayoría, o sea, por cada protón que existe ahora, había 1.000 millones de pares de protones y antiprotones, pero hay una irregularidad en la mecánica cuántica que favoreció que hubiera protones. Y también se generó una cosa que se llama materia oscura, de la que les voy a hablar más adelante. Es más abundante que la materia bariónica, y esta no interactúa con la radiación, no la emite, no la refleja, no la absorbe, no la dispersa.
y al ratito les voy a platicar más sobre eso. Pero es muy importante porque la materia oscura pues es el 26% de lo que existe en el universo. Y se descubre porque mantiene unidas a las galaxias. A ver, les voy a hacer una demostración trivial, pero vamos a ver. Aquí tengo una tabla. Una tabla de madera, no tiene mayor gracia. Y le amarré unos lazos y le voy a dejar caer aquí un objeto y pues el objeto cae, ¿verdad? Pero si le doy vueltas, lejos, pues el objeto no se cae, ¿verdad? Si esto fuera la fuerza de gravedad de la Luna sobre la Tierra, perdón, de la Tierra sobre la Luna o del Sol sobre sus planetas, pues mientras estén girando, se compensa la fuerza de giro, es decir, la fuerza centrípeta, con la atracción gravitacional. Es decir, la cantidad de masa que tiene el Sol permite saber que es suficiente para mantener unido al sistema solar. Y la cantidad de masa que tiene la Tierra se sabe que es suficiente para mantener unida a la Luna, moviéndose a la velocidad que se mueve, y a los satélites artificiales, nos permite tener órbitas estables. Pero en el caso de las galaxias, fíjense que si no fuera por la materia oscura, las galaxias deberían estarse evaporando, porque su masa, la masa visible, la masa de todas las estrellas, no es suficiente para mantenerlas unidas. Y por eso se ha apelado a la existencia de esta materia oscura que se formó en el inicio del universo. No se ha podido descubrir, existen muchos laboratorios que están tratando de encontrar la materia oscura. El Snow Lab, por ejemplo, que está dentro de una mina debajo de los hielos congelados de la Antártida, perdón, del Polo Norte. Y bueno, pues hay un experimento ahí que trata de detectar la interacción de una partícula de materia oscura con los electrones y a ver qué sucede. Pero hasta ahora hay decenas de experimentos de este estilo y ninguno ha logrado detectar la materia oscura, y por eso hay teorías alternas para explicar de que como que no estamos entendiendo bien la gravitación universal de Newton. Bueno, pero en otras palabras, a lo que voy, es que casi todo lo que hay en el universo es energía. Es el 70% de lo que existe. El 26% es esta materia oscura y solo el 4% es la materia bariónica, de lo que están hechos los átomos, de lo que estamos hechos nosotros. Y bueno, la radiación en comparación de esto pues es insignificante. Así es que al inicio del universo se formaron protones y poco después se fusionaron los protones para hacer helio. Y después el universo se siguió expandiendo tan rápidamente que ya no dio tiempo a que se formaran otros elementos químicos. Así es que al inicio del universo solo había hidrógeno y helio. Nada más, 90% de hidrógeno y 10% de helio. Pero después las estrellas en sus núcleos fusionan los elementos químicos. Vamos a suponer que tenemos helio, que tiene 4 partículas en el núcleo, y fusionamos 4 helios. 4 por 4 me da 16. Se genera oxígeno 16. Y vamos a suponer que fusiono 3 helios. 3 por 4 me da 12 y produzco carbono 12. Es decir, los elementos de los que está hecha la vida son los principales elementos que fabrican las estrellas, y al final de sus vidas los arrojan al espacio. No es casual que nosotros estemos hechos de eso. La naturaleza construye lo que hace, pues con lo que tiene a disposición. Igual que las personas que viven en desiertos, pues utilizan, bueno, cerca de ríos desérticos, pues utilizan adobe para hacer sus casas. En cambio, los que viven cerca donde hay
piedras, pues hacen sus casas de piedra. Y donde hay bosques, pues hacen sus casas de bosques. Bueno, entonces el chiste es que durante la evolución del universo, al inicio solo había hidrógeno y helio. Después las estrellas comunes y corrientes como el Sol fabrican el carbono, el nitrógeno y oxígeno. Y después solamente las estrellas más masivas fabrican los nuevos elementos, las explosiones de las estrellas. Es decir, en el universo temprano había nubes que formaron estrellas y estas estrellas evolucionaron y enriquecieron el medio interestelar con nuevas sustancias y así se recicla el material del universo continuamente, es decir, del universo inicial donde solo había hidrógeno y helio, cada vez hay más carbono, nitrógeno y oxígeno que generan las estrellas como el Sol, y al final de sus vidas las arrojan al espacio, y que generan las explosiones estelares que generan los elementos más pesados. Es decir, conforme avanza el tiempo en el universo, cada vez hay más sustancias químicas y tuvo que pasar millones de generaciones estelares antes que el Sol para que hubiera sus elementos químicos pesados para formar, por ejemplo, la Tierra. Ahora, lo que es notable es que si ustedes ven su brazo, si lo pudieran ver con un microscopio electrónico, cada carbono, nitrógeno y oxígeno lo fabricó una estrella, ¿se imaginan? Pero cada protón, este es un modelo moderno de protón, como saben, está hecho de quarks, todas estas partículas subatómicas que están apareciendo y desapareciendo una tras otra. Bueno, pues cada protón de su cuerpo lleva 13.800 millones de años entrando y saliendo de estrellas y construyendo nuevas sustancias. O sea, es que los protones verdaderamente son los fortachones del universo. Ahora, los astrónomos podemos saber esto gracias a que los físicos también tienen su modelo estándar de las partículas elementales. El más simplificado dice que los protones, neutrones están formados de quarks, que hay partículas como los electrones, los neutrinos, los muones, y después hay fotones que son los que transfieren la radiación electromagnética, los gluones que mantienen unidos a los núcleos atómicos y los gravitones. En realidad el modelo es mucho más complicado, pero pues este es un dibujo moderno de las partículas subatómicas. Ahora, la ciencia no es la verdad. Bueno, la verdad no existe básicamente. Ese mapa de México, bueno, pues uno diría sí es México, pero a ustedes dirán, le falta muchísimo. ¿Dónde están las rutas del narco, por ejemplo? Bueno, podríamos tener una colección de mapas. Pues sí, pero tampoco sería México. Así es que la divulgación de la ciencia no es la ciencia y la ciencia pues no es la naturaleza. Es una manera de enseñar, de analizar la naturaleza haciéndonos preguntas. Por ejemplo, esta que les acabo de decir, ¿por qué se mantienen unidas las galaxias? Estos conglomerados de 100.000 millones de estrellas, pues gracias que hay materia oscura que genera gravedad y las mantiene unidas. Ahora, ¿qué tiene que ver una galaxia espiral con la evolución química del universo? Pues resulta que en las galaxias espirales, como la nuestra, como esta que se llama M101, en el núcleo hay una densidad mucho más grande de estrellas. Es decir, que en el núcleo hay más muertes estelares, las estrellas arrojan las nuevas sustancias al espacio, y quiere decir que hay más elementos como el carbono, el nitrógeno y oxígeno en los centros de las galaxias. Conforme nos vamos alejando, pues hay menos y menos densidad de estrellas. Es decir, conforme nos alejamos del centro, cada vez hay menos carbono, nitrógeno y oxígeno. Así es que podemos medir el gradiente de elementos químicos, que es la razón por la cual destacados astrónomos mexicanos como Manuel Pimbert, pues son tan importantes en el mundo, porque él justamente midió el cociente de oxígeno a helio a lo largo de la galaxia
y se dio cuenta que llegaba un momento fuera de la galaxia, ya muy lejos, donde no había oxígeno. Y esa cantidad de helio es el helio, la proporción de helio con la que se formó la galaxia. Es decir, es el helio que se generó durante la gran explosión. Así es que imagínense la restricción tan importante para la cosmología, de decir, tienen que explicar por qué existe esta proporción de helio y no ninguna otra. Así es que, bueno, es uno de los múltiples astrónomos tan destacados que ha generado nuestro país. Esta es una gráfica de la composición química de los elementos y se ve que conforme uno se acerca, se aleja del centro de la galaxia, pues disminuye la cantidad de elementos como el oxígeno, etc. Y bueno, este es un modelo, el modelo estándar de la gran explosión, que dependiendo de donde estemos en esta gráfica, pues se produce tal o cual cantidad de helio, pero la restricción que generó Manuel obliga a que este modelo de densidad y velocidad de expansión del universo sea el bueno. Bueno, para entender bien cómo está esto del universo, hay que hablar de los objetos que lo forman. Bueno, los objetos más estudiados son las estrellas, en particular el Sol. En primer lugar, el Sol es muy brillante, lo podemos estudiar con cuidado y es la referencia para compararlo con otras estrellas. Así como para conocer a los seres humanos, por ejemplo, si yo quiero conocer a mi amigo Francisco, si fuera el único hombre que yo conociera, pues igual tendría una visión un poquitín sesgada de lo que es un hombre. Pero si él fuera mi referencia, pues podría compararlo con otros chicos y decir, no, pues él es muy superior, por decir algo. Bueno, además de estrellas, pues ahora hay planetas extrasolares. Se han descubierto más de 4,000 planetas extrasolares en el universo. Y como se imaginarán, pues algunos tenemos la esperanza de que tengan vida. Imagínense si yo, en lugar de ser Julieta, fuera un extraterrestre en este momento, pues por supuesto que habría seguro muchísimas más preguntas que si fuera esta señora explicando la evolución química del universo. Bueno, además de estrellas, materia entre las estrellas, que son estas nubes de formación estelar, como la nebulosa de Orión. Y hay estrellas, y esto nos indica que las estrellas nacen dentro de estas nubes de gas y de polvo, estrellas como el Sol, evolucionan durante millones de años y al final de sus vidas, estrellas como el Sol arrojan sus envolventes al espacio. Y las estrellas más grandes al final de sus vidas estallan. Cuando el Sol se haga una estrella inmensa y empiece a desintegrarse dentro de 4,600 millones de años, pues toda la materia de la Tierra también se va a desintegrar y todo ese material se va a ir al espacio, se va a mezclar, o sea, el Sol va a ser así dentro de 4,600 millones de años, la Tierra va a estar desintegrada, en el núcleo va a quedar el núcleo del Sol y con un envolvente en expansión que es rica en estas sustancias que les decía. Esto que se ve verde es oxígeno, esto que se ve rojo es nitrógeno y es azufre, y esto que se ve más azul es helio. O sea que se puede medir lo que arrojan las estrellas al final de sus vidas y se va a mezclar toda la materia del Sol con el medio interestelar y seguramente va a generar nuevos sistemas planetarios. Y mundos como estos nuevos que se han descubierto, estos mundos, por ejemplo, que tienen diamantes en el interior, ¿se imaginan qué maravilla? Bueno, y las estrellas más grandes de todas explotan. Y vamos a ver por qué. Ya verán. Todas las estrellas, bueno, de hecho todos los mundos, son más o menos esferas porque la fuerza de gravedad es una fuerza central, jala todo hacia el centro. Y por eso la Luna es una esfera, y el Sol es una esfera, y la Tierra es una esfera,
Ustedes me dirán, hay objetos aplanados. Bueno, sí, si un objeto gira, pues tiende a aplanarse. Bueno, pero ¿cómo es posible que el Sol, siendo un mundo del gas, esté inflado? Bueno, pues es que fíjense que la presión interna del Sol empuja hacia afuera y eso evita que las capas externas del Sol colapsen. Para eso voy a poner mi globo en esta sacadora. Espero que la puedan ver. Y si pongo aquí el globo, pues ustedes ven que se sostiene. Es más, se aumentó la presión. El globo subió. Ya no puede bajar. Pero si apago la secadora, se cae el globo. Es decir, si una estrella como el Sol empieza a quemar elementos químicos cada vez más pesados, los arroja al espacio y queda el puro núcleo pelón del Sol rodeado de esta envolvente en expansión. Pero las estrellas más masivas, las estrellas gigantes azules, tienen tal cantidad de materia que cuando se apagan, implotan en menos de un segundo, todas las capas de la estrella se caen. Y esto hace que la estrella explote. Aquí tengo una pelota y tengo un gallito y los voy a soltar al mismo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Pues si vieron, no se ve, pero bueno. Los voy a soltar al mismo tiempo. Si los suelto al mismo tiempo, la pelota quedó pegada y el gallito, voy a dejar esto así mejor. Si los suelto al mismo tiempo, la pelota queda pegada y el gallito sale volando. Así es que las estrellas más grandes de todas estallan como supernovas y arrojan las sustancias nuevas al espacio. Pero es tan fuerte el choque que es cuando los átomos capturan neutrones y elaboran los elementos químicos más pesados más allá del hierro. Por eso son tan poco abundantes, porque solo los producen las explosiones estelares. Ahora, bueno, pues se han estudiado estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias y la telaraña cósmica. Este es el aspecto del universo a gran escala. En esta imagen, cada objeto es una galaxia. Cada una tiene 100,000 millones de estrellas. Todos estos objetos que ven de chocitos son galaxias. Y las 100,000 millones de galaxias están acomodadas en lo que se conoce la telaraña cósmica. Cada uno de estos lugares tiene miles de galaxias. ¿Y dónde vivimos nosotros en la telaraña cósmica? Pues en la Ñaquea. Este es el filamento de la telaraña cósmica a la que pertenece nuestra galaxia, la galaxia de Andrómeda, nuestras galaxias satélites. Y bueno, pues nosotros también moramos. El nombre de la Ñaquea es en hawaiano, quiere decir gran bóveda, porque en Hawái hay telescopios muy importantes y por eso ya ahora hay tantos objetos nuevos que se llaman con nombres que nos suenan exóticos, pero es que son nombres hawaianos. Es el observatorio de Mauna Kea, por ejemplo. Bueno, pues resulta que vivimos en un universo en expansión, como les dije. El universo se está expandiendo cada vez más rápido. Esto se sabe por espectroscopía. Las galaxias más alejadas se mueven más rápido y eran muy diferentes a la nuestra. Esta es una galaxia recién nacida, se ve que es nebulosita, esta está mejor estructurada, y después ya las galaxias más cercanas pues ya tienen estructuras más interesantes. Pero el chiste es que entre más lejos están las galaxias de nosotros, se alejan a distancias más rápidas. Y también la luz se dilata. O sea, lo que se está dilatando es el espacio-tiempo, no es que las galaxias se muevan, se dilata el espacio-tiempo. Así es que no solo las galaxias parecería que se están alejando de nosotros, sino la radiación también se va estirando. En el universo temprano,
cuando se liberó la energía del vacío, no era perfectamente homogéneo, había irregularidades. Y estas irregularidades, cuando cada protón capturó a su electrón, pues formaron radiación. En ese momento era radiación más o menos de color del sol, radiación de luz roja, pero ahora se ha dilatado tanto que ya son ondas de radio. Es decir, la telaraña cósmica, conforme se expande el universo, pues también se dilata. Hay lugares de mayor densidad y lugares donde casi no hay materia. Y esto se debe a las irregularidades del universo temprano. Como saben ustedes, la gran herramienta de ustedes y de los astrónomos, pues es la espectroscopía. Claro que tomamos imágenes de los objetos, pero lo que más hacemos es dispersar la luz. Es fácil con un detergente de cocina, como el de la imagen, o usando un disco láser. Aquí estoy dispersando la luz de la lámpara que tengo aquí arriba. Y como saben ustedes, cada sustancia química tiene un espectro bien definido. Así es que comparando los espectros de los objetos terrestres con los celestes, podemos conocer sus propiedades. Este es un espectro, por ejemplo, de una estrella que era como el Sol, que ya arrojó su atmósfera al espacio, y pues vemos que tiene lo que les decía, básicamente hidrógeno, oxígeno, helio, es decir, las sustancias que generan las estrellas. Y como les decía antes, pues los elementos más abundantes son el hidrógeno y el helio. Esta es una tabla logarítmica. Le siguen el carbono, el nitrógeno y oxígeno, que son lo que fabrican las estrellas similares al Sol, y ya los elementos más pesados que producen las explosiones estelares, pues son los menos abundantes. Es decir, cada tipo de estrella, al morir, las más chiquititas solo se enfrían, no les pasa nada. Pero las estrellas, entre más masivas son, pues arrojan más materia al espacio, y como les decía, están en equilibrio hidrodinámico mientras tienen combustible en el núcleo. Las capas externas de la estrella empujan hacia adentro, pero la presión hacia afuera. Pero si deja de haber reacciones termonucleares, pues la estrella implota. Y también les mencioné que las reacciones termonucleares en el interior de las estrellas pueden generar helio, y el helio otras sustancias. Y al final de sus estrellas, de las estrellas más masivas, los combustibles se generan por capas cerca del núcleo. En la capa más externa del núcleo se fusiona hidrógeno en helio, en la capa más interna helio en carbono, oxígeno, nitrógeno, en la capa más interna neón, después oxígeno, y después silicio y azufre, y en el núcleo hay hierro. Más allá del hierro ya no hay fusión nuclear. Cuando se trata de fusionar el helio, lo que hace es absorber energía, y por eso se apaga la estrella. Así es que en el universo temprano lo que más había era hidrógeno y helio. Y después se fueron generando el carbono, el nitrógeno y oxígeno. Y si vemos la composición química de una estrella que estalla, pues arroja poco hidrógeno, poco helio, poco carbono, nitrógeno y oxígeno, y vemos cómo sí arroja al espacio sustancias que es hasta el hierro, y trazas de los otros elementos que se generan durante la explosión. Ahora, yo les dije, nuestro universo se está dilatando, se está expandiendo. Pues resulta que antes se pensaba, ay, pues igual el universo se expande y se contrae, o se va a expandir por siempre hasta el infinito, pero se está expandiendo tan rápido el universo, tan rápido, porque casi todo lo que hay es energía oscura, que todo parece indicar, estudiando la telaraña cósmica, que el universo se va a expandir por siempre. Es decir, va a haber lo que se conoce como una ruptura del espacio-tiempo. Por ejemplo, cuando el universo tenga un 1 con 39 ceros, los protones se van a desintegrar. Cuando tenga 1 con 70 ceros en años, los hoyos negros se van a evaporar. Y cada vez el universo va a ser más dilatado, más frío, y se va a destruir la estructura del espacio-tiempo. Bueno, hay otros modelos
más escabrosos para esto, pero más o menos es eso. Ahora, como les decía, del universo el 70% es energía oscura, que expande al universo, la materia oscura es el 26% y solo el 4% es la materia bariónica de la que estemos hechos nosotros. Y el 0.005% es la luz con la que podemos estudiar a las galaxias, ver las flores, la radiación electromagnética en su conjunto. Así es que, bueno, pues vivimos en un universo en expansión. Nuestro universo es como es de casualidad. Así como les decía que los dados son así de casualidad, y si yo suelto un globo, a diferencia de esta moneda, si la lanzo, pues puedo imaginarme su trayectoria, pues si suelto este globo, hubiera sido imposible saber su trayectoria. Es decir, es un fenómeno caótico. Quiere decir que si se generan otros universos del falso vacío, pues podría haber universos paralelos totalmente distintos a nuestros, tal vez interconectados, en fin. Pero bueno, ahora les toca a ustedes la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé qué prefiere usted, doctora, que las vayan colocando en el chat o les damos la oportunidad de que No, digan la pregunta. que pregunten. Entonces, sigamos un esquema a través de la herramienta de manita que nos permite la plataforma y bueno, les vamos dando la palabra conforme vayan levantando su mano. Creo que nos va a faltar tiempo para preguntar, pero bueno, adelante les pido a los asistentes que empiecen a preguntar a la doctora. O si quieren tomar la palabra, no tenemos problema para hacer esto más ágil. No todos los días tenemos a la doctora y no todos los días dispone del tiempo, entonces pues, aprovechen. Enrique levantó la mano, adelante. Los dejé mudos, qué barbaridad. Creo que sí, es que tiene la mano levantada, pero no sé si no pueda, tengo problemas con su micrófono, ya le dije que solicite, ya le solicité que abra su micrófono, pero no, o si gustas escribirle, Enrique, creo que ahí está. Yo creo que me vi muy densa, qué barbaridad. ¿Me escuchan? Sí, Ya, ahí estás, adelante. Antes que nada, buenas tardes y es un placer estar aquí y escucharla. Eh, bueno, una pregunta es de que si aquí entra lo de la teoría de los universos. sí, cómo no. Justamente, estas fluctuaciones del vacío, pues generaron nuestro universo, pero podía generar otros. Ahora no tienen, seguramente están desconectados, están en otras dimensiones, no tenemos acceso a ellos y además no tienen que por qué ser como el nuestro. El nuestro de casualidad sobrevivió la materia bariónica, pero la materia y la antimateria se hubieran podido cancelar totalmente, la velocidad de la luz podría ser distinta, la fuerza de gravedad distinta. Déjame explicarte esto de las otras dimensiones. Nosotros estamos habituados a vivir en un mundo de 4 dimensiones: alto, ancho, largo y el tiempo. Es decir, las cosas se mueven en el tiempo. Pero en realidad nuestro universo tiene muchas más dimensiones, pero están plegadas. Por ejemplo, esta hoja de papel tiene
ancho y alto. Pero si lo hago un tubito, es decir, pliego el espacio y me voy muy lejos, tú dirías, no, pues es una línea, tiene una dimensión, o es un punto, tiene 0 dimensión, pero es que las dimensiones están plegadas. Y en nuestro universo tiene muchas más dimensiones, depende del modelo, pueden ser 19, 31, depende del modelo. Y esto ayuda a explicar muchas cosas. Por ejemplo, las partículas elementales son muchísimas, muy complicadas de estudiar, y por eso está la teoría de cuerdas. Una cuerda podría, dependiendo de cómo está oscilando, pues manifestarse como un quark, como un muón, o con un electrón, o como una fuerza, o como un gravitón, la fuerza de gravedad. ¿Y por qué es tan importante que haya otras dimensiones para la fuerza de gravedad? Pues porque la fuerza de gravedad es muy débil respecto a las fuerzas electromagnéticas. Este imancito de refri minúsculo, con su atracción gravitacional, le gana a toda la Tierra. Es decir, un imán microscópico, ¿cómo va a ser más poderoso que la masa integral de la Tierra? Bueno, pues en la teoría de cuerdas, la gravedad en realidad en otra dimensión y solo vemos una pequeña fracción de la gravitación y por eso es tan débil respecto a las otras fuerzas. Así es que sí, lo que dices es así. Las fluctuaciones del vacío pueden explicar los universos. Muchas gracias. Maestra Yadira, gusto en saludarla, tiene la manita levantada, la escuchamos. Hola maestro, hola doctora Julieta, pues es un gusto estar escuchando este tipo de pláticas. Siempre uno termina aprendiendo y creo que cuando aprende uno más resulta que ahora necesito más terapia para aprender más cosas, ¿no? Porque sé que ahora me falta aprender más cosas. Me quedó la duda, dice, si el universo es caótico y no se puede predecir, ¿qué pasa con las leyes de la física? ¿Son eventos locales o solo de nuestro sistema solar? ¿O cómo predecirlo realmente? O sea, ¿cómo decir una teoría es más válida que la otra? Etcétera. Ahora, esa es mi pregunta. Ahora, la física es bastante predictiva, la física de la mecánica clásica. Por ejemplo, podemos predecir que el 8 de abril de 2024 va a haber un eclipse total de sol que se va a ver desde México y que se va a ver desde Mazatlán hasta Coahuila. ¿Y por qué sabemos eso? Porque podemos ver cuál es la trayectoria aparente del sol en el cielo y vemos que se cruza con la trayectoria aparente de la luna y podemos calcular cuándo los dos astros se van a pasar aparentemente uno delante del otro, vistos desde la Tierra, y cuándo va a haber un eclipse. Y podemos calcular los eclipses del pasado y los eclipses del futuro. En ese sentido, la física es una maravilla, porque es altamente predictiva. Y por eso sabemos que el universo se formó hace 13.800 millones de años, porque vemos la expansión del universo, sabemos cuándo estuvo todo junto. Además, no hay estrellas más viejas que 13.800 millones de años. Y podemos predecir que se va a expandir por siempre, porque tiene una cantidad de energía y se está acelerando tan rápido que su gravedad en conjunto no alcanza para que se vuelva a colapsar el universo, ¿no? Y uno pensaría, pues el universo llega a un máximo y se colapsa. Pues no, el universo, tal vez eso le pasó en el pasado, pero en esta ocasión se va a expandir por siempre. Así es que en ese sentido la física es sumamente predictiva. Donde no es predictiva es en la mecánica cuántica. Hasta que no perturbamos un átomo, no sabemos dónde está el protón o el electrón, por ejemplo. Y eso es lo fantástico que tenemos. Y no se han podido vincular la mecánica cuántica con la física macroscópica. Muchísimas gracias, doctora. Creo Gracias. que salen mucho más preguntas que precisamente abren más campos de estudio.
Sí, ¿verdad? Qué maravilla de la ciencia que nunca se acaba. Yo creo que por eso estamos siempre tan curiosos y despiertos e interesados los científicos. Yes. Tengo preguntas en el chat, entonces doy lectura a una del chat y ahorita le doy la palabra a otra persona que ya levantó la mano. En el chat preguntan, ¿el núcleo de la Tierra se puede perder o desequilibrar? No, el núcleo de la Tierra es líquido, es básicamente níquel y hierro, y está girando y eso produce el campo magnético de la Tierra. Y la Tierra está estratificada, los materiales más densos están en el núcleo y después siguen capas de rocas cada vez más livianas. Los continentes con las rocas más livianas flotan sobre la corteza terrestre, por eso hay tectónica de placas, y hasta afuera está el agua y el aire. Es decir, la Tierra está estratificada por densidad y lo más denso pues está en el centro. Es como si en un vaso ponemos unas piedras y agua y un corcho, pues se estratifican, las piedras se van al fondo, sigue el agua, podemos poner aceite, flota encima del agua, después el aire, etcétera. Gracias, doctora. Le doy la palabra a Janet Michel, que tiene una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, mi pregunta es, ¿en cualquier momento la vida desaparecerá? O sea, ¿la vida como la conocemos va a desaparecer? Pues es muy probable. Nosotros mismos somos una especie en evolución. Si tú te comparas con las mujeres Homo sapiens sapiens de hace 150,000 años, pues eres muy distinta. Así es que nosotros somos una especie en evolución. Nuestros cerebros también, por ejemplo, cuando se hizo la prueba del cociente intelectual hace 100 años, pues se midió lo que era una persona inteligente. Pero 100 años después, ahora, el cociente intelectual de las personas ha aumentado, siempre y cuando coman suficiente, vayan a la escuela y vivan en ambientes libres de plomo. Es muy probable que tú seas mucho más inteligente que yo. Yo tengo 73 años. Así es que, pues sí, la vida va a cambiar. Ahora que haya así un evento catastrófico que aniquile a la Tierra, pues mira, va a caer, se puede chocar un asteroide contra la Tierra en el 2127. Tiene 5% de probabilidad de colisionar contra la Tierra, pero por eso se están mandando satélites a núcleos de cometa y asteroides para ver si pueden destruir o modificar sus órbitas. Y hay astrónomos que continuamente están vigilando el cielo. Ahora, la vida de la Tierra se podría acabar por el efecto invernadero. Es decir, si seguimos calentando a la Tierra por la quema de combustibles fósiles o teniendo tantas vacas, porque nuestras flatulencias y las de las vacas pues, producen metano, que es efecto invernadero. Pero si seguimos calentando a la Tierra, pues le va a pasar lo que le pasó a Marte. Marte tuvo un efecto invernadero a lo bestia y por eso pues ya es un desierto. Venus también tuvo un efecto invernadero y los mares que tenían 7 kilómetros de profundidad se evaporaron y por eso en Marte siempre está nublado. Y la Tierra pues podía tener un efecto parecido. Por eso es tan importante que transitemos lentamente a energías limpias y además que ya empiezan a haber cosas increíbles como esta carne sintética. Todavía no está rica, pero eventualmente probablemente se logre hacer con cultivo de tejidos, carne. Ya la más moderna, al principio tenía puras células de carne, sabía horrible, ya la opción grasita mejoró, luego ya la opción venitas y está más sabrosa, en fin, poco a poco se va a ir mejorando y yo creo que eso, pues las nuevas tecnologías tal vez nos ayuden. Por eso los científicos pensamos que se tiene que apoyar la ciencia, porque la ciencia básica, así como la astronomía, pues produce tecnología nueva y esa tecnología se puede transferir a la industria que produce innovación, es decir, aparatos multiusos que nos sirven a todos. Así que para salvar el planeta
Los científicos le apostamos a la ciencia básica para que produzca tecnología, a la industria para que produzca innovación y así producir efectos tipo los celulares, que sirven para muchas cosas, consumen poca energía, son relativamente accesibles a toda la población. También le apostamos a tener menos hijos, pero como nos gusta tanto el chaca-chaca, eso está muy difícil. Ok, muchas gracias. Bueno, Magali Pineda Campos pregunta, ¿en espacio-tiempo cómo funcionan las dimensiones? pues igual, o sea, así como hay las tres espaciales y el temporal, algunas de estas dimensiones raras que les decía, pues son, por ejemplo, donde está la partícula de Higgs, esta partícula, la partícula de Dios, justamente porque parece que flota del falso vacío, y esta es la responsable de darle gravedad a los objetos. O sea que puede ser muy diverso. Jesús Vázquez tiene la manita levantada para que haga su pregunta. Sí, hola doctora, buenas tardes. Hola. Disculpe, yo tengo una duda. Ahorita que mencionaba justamente eso de que la física es bastante predictiva para algunos fenómenos, me recordaba lo que había pasado con el determinismo y esta idea de que Einstein creía que había una forma de hacer que coincidieran los dos tipos de físicas, ¿no? Pero al llegar a esta conclusión de que sí se pudiera unificar en ese aspecto y se llegara a una ley que pudiera predecir de manera exacta el universo, ¿no estaríamos ante una evidencia de que quizás somos una especie de simulación que sigue reglas básicas de un algoritmo? ¿Cuál sería su opinión? Pues yo creo que Einstein trató justamente de unificar las fuerzas porque él pues no le gustaba la mecánica cuántica. En particular no le gustaba una cosa que se llama, que él le llamó la teletransportación fantasmagórica a distancia. Si tienes dos protones o dos electrones, tienen un spin, están girando, y los spins pueden estar paralelos o antiparalelos. Y puedes acoplar las partículas. Y después si las separas, o sea, eso es increíble. Las separas, si a una le modificas el spin, inmediatamente, instantáneamente, la otra cambia. Esto a Einstein no le gustaba porque él decía que la comunicación lo más rápido que podía viajar era la velocidad de la luz. Y esto es instantáneo. Y así van a ser las nuevas computadoras, porque vamos a suponer que tú pudieras acoplar unas partículas, dejas tus secretos mayúsculos en la compu de tu casa, y llega la mamá y trata de abrir la computadora, instantáneamente podían avisarte, instantáneamente, no a la velocidad de la luz, instantáneamente que algo está pasando y puedes desconectar la compu. Así es que, pues a Einstein esto no le gustaba. Y por eso él quiso unificar a las fuerzas de la naturaleza y se sigue tratando de hacer y no se puede. Por eso en las ecuaciones de campo que les puse por separado las partes gravitacionales, la parte electromagnética y la parte de las partículas subatómicas, porque no se ha podido unificar. Si no, la ecuación de campo sería mucho más sencilla. Gracias, doctora. No. Angélica Santiago Briceño pregunta, ¿qué había antes del Big Bang? Pues no se sabe, no tenemos información. Pudo haber eventos donde el universo oscilaba, o simplemente este puede ser el primer evento de nuestro universo que se desprendió del vacío y pues se va a seguir expandiendo para siempre. Gracias, doctora. Un asistente con número de teléfono tiene su herramienta alzada. Voy a leer, el número es 11 20 91 14 165. ¿Tienes la palabra para tu pregunta?
Bueno, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Bueno, me pareció muy, emocionante todo lo que nos platica, fue como que algo emocionante y agradezco porque, bueno, recién estoy conociendo este campo de la química y de la ciencia y es fascinante, la verdad. Mi pregunta es, hay una suposición de que puede haber más elementos, pero en la tabla periódica, pero estos vendrían de estrellas o cómo sería. Y si los elementos vinieron de las estrellas, ¿qué tipo de elementos o cuántos elementos aproximadamente? Fíjate que no se han encontrado elementos químicos distintos a los que existen en la Tierra en el universo. Como mencioné antes, cada elemento químico tiene un espectro, una gama de colores determinada. Y no se ha encontrado ningún otro elemento distinto en el Sol, ni en las galaxias, ni en ningún lugar del universo distintos a los que hay en la Tierra, o el Sol, o los asteroides, o Júpiter, o Saturno, etc. Así es que no se han encontrado. Lo que sí se fabrica en la Tierra son elementos químicos más pesados. Estos se generan el elemento que se llama como Einstein, por ejemplo. Y otros elementos químicos pues se fabrican artificialmente, pero decaen radioactivamente muy rápidamente. Pero no se ha encontrado. Todavía cuando yo estudié, se pensaba que las nebulosas tenían un elemento químico diferente y se la llamó nebulio. Pero después se descubrió que era oxígeno. En condiciones de alto vacío, y por eso no se había podido. Bueno, pues yo estudié hace muchísimo tiempo. Sí, hace más de medio siglo que yo aprendí estas cosas, imagínate. Sí, bueno, es que igual tenía la duda de si habría la posibilidad de que pudiera venir del espacio esos elementos que no desconocemos, pero de todos modos agradezco que me responda. Fue de mucha ayuda. No hemos encontrado otros, fíjate, incluso las sustancias que hay en la Luna, que originalmente no eran de la Luna, aparentemente vienen de la evaporación de la atmósfera de la Tierra. Diana Baltasar, primero que nada la saluda y pregunta cómo podríamos relacionar la expansión con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es el que le da masa a las partículas. O sea, un protón tiene masa porque interactúa con el vacío, y la partícula de Higgs es la que le da la masa al protón, que está hecho de quarks en realidad, les da la masa a los quarks, que a su vez forman a los protones. De acuerdo. Pozos Escamilla, tiene la palabra para hacer su pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, doctora. Hola. Es un gusto saludarla y mi pregunta es la siguiente. Bueno, se dice que el tiempo es relativo, pero me gustaría saber por qué, he escuchado que el tiempo transcurre diferente en el espacio que en la Tierra y quisiera saber por qué. Bueno, a ver, cuando vivió Einstein, se llegó a pensar y a medir eventualmente que la velocidad de la luz es constante. Es decir, en la Tierra estamos habituados a que estoy parada en la calle y veo pasar un auto, pues tiene cierta velocidad, 40 kilómetros por hora, por ejemplo. Pero si yo estoy en un auto y me muevo al mismo tiempo que el otro, yo podía platicar con la persona del otro auto. Es decir, la velocidad relativa entre los dos sería cero. Si yo me muevo a 40 kilómetros por hora en una dirección y el otro auto se mueve a 40 kilómetros por hora en la otra dirección, pues yo pensaría, yo estoy sentada en mi coche, podría imaginar que yo no me estoy moviendo y la velocidad que mido el otro coche son 80 kilómetros por hora. Parece que se mueve mucho más rápido. Pues resulta que con la luz eso no sucede. Si medimos un rayo de luz del sol, son 300,000 kilómetros por segundo.
Si nos acercamos hacia el rayo de luz, medimos 300.000 kilómetros por segundo. Si nos alejamos del rayo de luz, medimos 300.000 kilómetros por segundo. Es constante la velocidad de la luz. Ahora, velocidad, que es distancia entre tiempo. Entonces, lo que Einstein descubrió es que el tiempo y el espacio están íntimamente ligados. Es decir, si se contrae la distancia, se tiene que contraer el tiempo en la velocidad de la luz para que la velocidad de la luz permanezca constante. Así es que si un objeto se va muy rápido y se acerca a la velocidad de la luz, pues el tiempo se tiene que contraer si recorre una distancia muy grande. Eso es, no tiene mayor gracia. Es decir, no se pasa al espacio, pasa más lentamente el tiempo. Si llegas en una nave interplanetaria que se mueve cercana a la... Vamos a poner la paradoja de los gemelos. Un gemelo está en la Tierra y el otro se va al espacio y se mueve a velocidades cercanas a la luz. Para él el tiempo pasaría más lento y para ti el tiempo pasaría normalmente. Pero eso no significa que él haya tiempo de hacer más cosas. Él regresaría y lo verías más joven que tú, pero él no hubiera podido hacer tantas cosas como tú. Oh, ya, La muchísimas gracias. constancia de la velocidad de la luz. Y sí, los electrones cuando los aceleran en los aceleradores de partículas, bueno, los electrones no, pero los neutrones, en lugar de vivir 8 minutos, pueden vivir horas, porque están moviendo muy rápido. Pero para el neutrón que se está moviendo, el tiempo sigue pasando pues igual de lento que siempre. Muchas gracias. De nada. Yamilet Calderón dice, si el Sol cuando llegue a explotar destruiría nuestra galaxia, pero se producirían los mismos elementos que al inicio, ¿habría una probabilidad de que se produzca una nueva galaxia, pero diferente en un largo tiempo? A ver si, no, la galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Y una de esas 100.000 millones de estrellas es el Sol. Cuando el Sol evoluciona y se desprenda de su atmósfera, van a quedar dentro del Sol Mercurio, Venus, la Tierra en la orillita, y se van a evaporar esos mundos. Se van a evaporar Marte, probablemente Júpiter, y después esta atmósfera se va a mezclar con el medio interestelar y va a formar un nuevo sistema planetario. La galaxia no se va a destruir, la galaxia va a seguir con sus 100.000 millones de estrellas. Lo que sí va a pasar es que nuestra galaxia, se llama la Vía Láctea, va a colisionar con la galaxia de Andrómeda dentro de 100 millones de años, perdón, 1.000 millones de años, y se van a fusionar las dos galaxias y van a transformarse en una enorme galaxia elíptica. Las estrellas no van a chocar entre sí porque están muy alejadas unos de otros. Simplemente se va a hacer un conglomerado estelar más. Fernando Báez tiene la palabra para hacer su pregunta. Claro que sí. Ya, buenas tardes. Hola. Bueno, primero que nada, felicitarla por su ponencia. La verdad es que lo hizo bastante digerible para a lo mejor un estudiante que no tan relacionado con la física. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Usted mencionó que en el centro de las estrellas, por medio de la fusión de helio, se crean los demás elementos como el carbono y el nitrógeno. Entonces, mi pregunta comienza, bueno, son varias preguntas. La primera, entonces, ¿todas las estrellas se fueron creando al mismo tiempo? Y si no fue así, podríamos decir entonces que los elementos, distintos átomos tienen diferentes edades. Exactamente así como lo dices, efectivamente. Al principio del universo, una primera generación de estrellas que solo tenían hidrógeno y helio. Estas fabricaron elementos, como dices tú, carbono, nitrógeno y oxígeno, los arrojaron al espacio
y la nueva generación de estrellas ya tenía un poquito más de estas sustancias. Evolucionaron, arrojaron sus materias al espacio y generaron otros sistemas planetarios. Antes que el Sol hubo millones de generaciones estelares, hasta que hubo suficientes materia más pesada que el hidrógeno y helio para formar objetos como la Tierra, que tiene un montón de sustancias. Efectivamente, tienes razón. Si pudiéramos medir la edad de los átomos de carbono de tu cuerpo, pues habría unos tal vez de la primera generación de estrellas que hubo en el universo y otros de la generación número 1.232.000 y otra de la generación 5.208.000 y otra de la última generación de estrellas. Sería fantástico. Sí podemos medir la edad de algunos objetos midiendo el decaimiento radioactivo de los elementos. Por ejemplo, la edad del sistema solar se conoce midiendo la cantidad de uranio que hay, por ejemplo, en los asteroides. Entonces, el uranio decae a plomo y midiendo la proporción de uranio y plomo se puede saber la edad de los asteroides y la edad del sistema solar. No se puede saber la edad del sistema solar con la Tierra porque todas las rocas son muy jóvenes. Como hay vulcanismo y se renuevan las rocas terrestres, pues todas suelen ser mucho más jóvenes. Así, tu pregunta es extraordinaria. Eso sería un tema de doctorado de primera línea. Yo, si te gusta esto de la ciencia, lánzate. Es buenísima. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Bueno, No, aprovechando que tengo esta oportunidad, le hago mi segunda pregunta. muy bien. ¿Qué pasa con los elementos más pesados? Por ejemplo, los que están ya al final de la tabla periódica, ¿esos cómo fueron creados? Cuando estallan las estrellas más grandes que todas, los átomos, se colapsa la estrella y se forman muchos neutrones y la estrella explota, como mencioné antes. Y los elementos que ya existían van capturando más y más y más neutrones y van formando sus elementos químicos más pesados. El uranio, por ejemplo, se forma así. Y por eso es tan escaso respecto de otros elementos. Bueno, muchas gracias. O sea, los elementos más pesados se forman durante las explosiones de las estrellas más masivas por medio de la captura de neutrones. Los neutrones decaen en protones y por eso los núcleos se van haciendo más con más protones. Gracias a ti. Gracias, Julieta. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a ti. Tienes mente de científico. Yo diría que te debes dedicar a esto. Haces buenas preguntas. Enrique dice, ¿existe la teoría de que el tiempo no existe? ¿Se puede comprobar con la física cuántica? Sí, si tú tienes una caja con un gas que está a la misma temperatura, la misma densidad y el mismo volumen, los átomos que están ahí no distinguen entre el pasado y el futuro. Para ellos no pasa el tiempo. El tiempo se mide por el aumento de la entropía, bueno, es el número técnico, pero básicamente de lo que se trata es lo siguiente. Cuando yo me despierto en la mañana y desayuno, mi casa está totalmente desordenada. La cama está sin tender, los trastes sin lavar. Es decir, para que yo viva, necesito aumentar el desorden en mi entorno. La luz del sol, por ejemplo, es suficientemente energética como para que las plantas la utilicen para producir azúcar. Y luego yo me como ese azúcar y gracias a eso me puedo mover y puedo pensar. Pero ya la energía que yo libero ya no sirve para que las plantas crezcan y fabriquen más azúcar. Es decir, la energía se degrada. Entonces, el tiempo se mide en física con el aumento del desorden. Así sabemos hacia dónde va el tiempo, va hacia el futuro. Es muy difícil definir el tiempo. Lo definimos como el aumento del desorden. Lo que sabemos es medirlo con fenómenos cíclicos, el día y la noche, las fases de la luna, las estaciones. Eso sí podemos hacer, medirlo. Y ahora con relojes
atómicos. No, ya no se usa la astronomía para medir el tiempo. Salomón Rosales tiene la palabra para hacer su pregunta. Sí, buenas tardes, antes que nada. Y bueno, mi pregunta. Bueno, comentaba que el universo se expande infinitamente y que conforme más se expande, más frío. ¿Puede llegar al cero absoluto? Y si No. llega, ¿qué pasaría? No, llega exponencialmente al cero absoluta, pero no se puede. La mecánica cuántica lo prohíbe, pero sí, muy cerca del cero absoluto. Si ahorita estamos en promedio a 3 grados Kelvin, o sea, menos 270 grados. Pero nunca vamos a llegar al cero absoluto. Pero tan cerca como quieras. Bueno, tan cerca con un 1, bueno, con un 0 seguido de 43 ceros. Sí, es tiempo de Planck, pero... Bueno, otra. Bueno, comentaba que antes de la creación del universo no había nada. Entonces, ¿en dónde se expande el universo? Y si se expande, ¿por qué no nos expandimos con el universo? A ver, el universo va creando su espacio mientras se expande. Nosotros no nos expandimos como los fotones, como la luz, porque las fuerzas de cohesión de los protones son más fuertes que la energía para expandir el universo. Por eso el sistema solar nos está expandiendo, la gravedad del Sol le gana, las galaxias nos están expandiendo. Pero ya a niveles macros, sí se dilata el espacio. Si no hay cohesión interna suficiente. Por ejemplo, los fotones no tienen cohesión interna y por eso sí se dilatan. Bueno, esas eran mis preguntas. Gracias. A ti. Jorge López Arenas dice, ¿con base al espacio-tiempo es posible los viajes en el tiempo? Pues sí, en teoría sí. Déjame decirte cómo está la cosa. O sea, se supone que cuando se forma un hoyo negro, que es un embudo donde todo cae, pues instantáneamente se formaría un hoyo blanco, que es donde lo que se cayó en el hoyo negro pasa a otro universo, ¿no? Entonces tú dices, pues yo me puedo ir de un universo a otro. O cerca de un hoyo negro está muy curvo el espacio-tiempo. O sea, cada objeto que yo lance sigue una curvatura del espacio-tiempo. Y cerca de los hoyos negros eso está muy exagerado. Pues vamos a poner que aquí el cable de mi compu. Ahorita porque ya les conecté la compu. Entonces aquí está el cable de mi compu. Entonces, el tiempo estamos suponiendo que pasa del pasado al futuro. Pero cerca de un hoyo negro, el espacio y el tiempo están plegados. Entonces, yo podría, pues, regresarme por un bucle al pasado. Y yo podría, pues, matar a mi abuelita, por decir algo. Entonces, ¿cómo es posible que yo esté existiendo ahora? Bueno, instantáneamente se generaría otro universo, uno donde yo existo y uno donde no. Por eso es tan interesante esto de los universos paralelos. Ahora, pasando a los hoyos negros, tú dices, pues por el hoyo negro, pues paso por el tiempo. Pero si tú te haces un hoyo negro, tardarías un tiempo infinito en caer al hoyo negro. Entonces no podrías hacer la travesía. Pero si naces adentro del hoyo negro, tardarías un tiempo infinito en pasar del hoyo negro al hoyo blanco. Entonces tampoco podrías viajar así por el tiempo. Es decir, al pasado o al futuro. Es decir, teóricamente sí es posible, prácticamente pues no tenemos forma de hacerlo. Brisa tiene su pregunta, si gustas hacerla. Sí, gracias. Pues muchas gracias por la conferencia. Gracias a ti. Explica muy bonito. Y más que nada me gustaría saber qué opinas sobre el modelo de física de Wolfram.
No lo conozco, cuéntame de qué trata. Es que plantea que los sistemas emergentes son necesarios para modelar la complejidad del universo y se basa en modelos de hipergrafos. Pues sí, los fenómenos emergentes explican muchísimas cosas, efectivamente. Por ejemplo, cómo se organizan las hormigas, ¿no? Si tienes una hormiga y la pones en una mesa solita, pues empieza a caminar por la mesa hasta que se cae muerta, porque se muere de inanición. Si pones 20 hormigas, también están caminando por la mesa, se mueren. Pero cuando empiezas a poner miles de hormigas, se organizan. Unas van por agua, otras van por comida, otras construyen una guarida. Eso es un fenómeno emergente. Igual funcionan estas células del cerebro. Una neurona solita es bien tontita, pero tenemos 100,000 millones de neuronas. Y entonces funcionan por grupos, por fenómenos emergentes, y eso nos permite hablar, pensar, etc. Así es que sí, los fenómenos emergentes son fundamentales para explicar pues, cosas como la vida, por ejemplo. Otras cosas más sencillas, las parvadas de los pájaros, porque se organizan para volar como vuelan. Esos también son fenómenos emergentes. Y esos sí son impredecibles. O sea, no sabemos exactamente cómo va a funcionar nuestro cerebro. Por eso es tan importante cultivar los cerebros, porque cada uno de ustedes puede pensar cosas que a nadie se le han ocurrido antes, como este chico de que si los elementos químicos tenían diferentes edades. Pues él pensó en eso y es una maravilla, pero cada uno de ustedes es capaz de crear. Y si no me lo creen, consíganse un clip. Consíganse un clip y cada semana, bueno, no sé dónde puse mis clips, pero consíganse un clip y cada semana, el mismo día, a la misma hora, durante el resto de su vida, inventen hacer algo nuevo con un clip, lo que sea. Al principio pues es fácil, decir un broche, un arete, etc. Pero conforme pasen las semanas van a ver que van a empezarse a preocupar qué diablos voy a hacer con el clip. Pero si ensayan esto, van a ver que con el tiempo su mente solita va a funcionar. Que el día que toque la hora fatídica, que qué voy a hacer con el clip, se les va a ocurrir algo. Así es que yo sugiero que entrenen en su mente a hacer esto y al menos así van a descubrir la capacidad creativa que tienen. Uriel dice, doctora, yo tengo una pregunta acerca del Big Bang. Algunos autores manejan que esa grande masa de energía y materia que originó la gran explosión era un agujero negro de dimensiones muy grandes. ¿Qué tan cierto es esto? Ya que yo tenía la idea de que era solo una masa con energía muy grande, más no un agujero negro. De ahí en fuera, muy interesante su explicación. Muchas gracias. Mira, la ciencia no tiene la verdad. Si yo te digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo vas a usar? Me vas a decir que no sabes porque no tienes suficiente información. Podrías pensar que es una caja con píldoras, pero eso no te daría todas las propiedades de esta caja. Bueno, mira, son unos remedios mágicos. Vuelve a la vida y aquí vienen las instrucciones. Bueno, entonces, la ciencia es así. O sea, podemos tener varias teorías de qué era la caja. Y mientras no comprobemos una o la otra, pues todas son vigentes. Algunos de ustedes podía pensar que eran dulces, otros que eran medicinas para la tos, otros que eran un experimento para salvarnos del COVID, en fin. Pero todas las teorías serían posibles y lo mismo sucede con la ciencia. Puedes avanzar muchas teorías para explicar lo mismo. El modelo estándar de la gran explosión es muy bonito porque es muy elegante. Explica muchas cosas. Y además la ciencia se va a lo más sencillo.
Si hay varios modelos para explicar lo mismo, pues se van con el más sencillo. Porque un modelo que tiene demasiados ingredientes, pues es como una mentira mal hecha. Si tiene muchos ingredientes una mentira, pues se da uno cuenta que es mentira. Así es que, pues uno se va por lo simple en ciencia en general. Gracias, doctora. Marco tiene su mano levantada. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Marco Serna y yo tenía la duda de qué es lo que causa que una estrella explote. Como decía antes, la estrella se apaga y sufre un proceso de rebote y estalla. Lo vuelvo a hacer si quieren. Hice la demostración hace un ratito con una pelota y un gallito, no sé dónde los puse. A ver si se encuentra. O sea, les había dicho que las estrellas se mantienen infladas porque la presión interna soporta las capas externas. Eso lo hice con la secadora y el globo. Y también les dije que cuando la estrella se apaga, si esta es la parte de adentro de la estrella, esta parte de afuera, voy a soltar al mismo tiempo. Entonces, si lo suelto al mismo tiempo, el gallito salió volando y la pelota se quedó pegada. Cuando se apaga la estrella, la parte de afuera estalla hacia afuera. Rebota, la materia que cae rebota al espacio. Como la estrella se apaga en un segundo, el rebote es muy violento. Muchas gracias. De nada. José Miguel Márquez dice, buenas tardes, agradezco su atención y su ponencia de la doctora Julieta. Me encantó saber toda la explicación en partes incomprendidas que explica la casualidad de nuestra existencia y de todo lo que nos rodea. Mi pregunta sería si como humanidad en conjunto podremos ver más allá de nuestras fronteras que llamamos hoy en día límites físicos, dimensiones, espines, ondas o todo lo que mencionó. Y por último, agradezco nuevamente su atención. Muchas veces, claro que sí, la ciencia va a avanzar muy rápido. Cada vez, imagínate, ahorita, el siglo pasado, cada 15 años se modificaba la ciencia, ahora cada 5, así es que cada vez va a haber más científicos y más avances en la ciencia. Sí, pues ignoramos casi todo, de todo. Bien. Última pregunta. Santiago pregunta, ¿el tiempo se puede detener en el espacio? Sí, los fotones, para los fotones no pasa el tiempo. Se mueven a la velocidad de la luz. Había dicho que la última, pero Paulina Herrera levantó la mano. Adelante con tu pregunta. Buenas tardes, doctora. Mucho gusto, mi nombre es Paulina. Gracias por la ponencia. Y pues mi pregunta es si el universo, bueno, la creación de este fue un evento caótico, pero nosotros, bueno, en nuestro organismo vemos estructuras similares a las del universo como la telaraña cósmica y las neuronas. No, igual que los eventos del universo, no podríamos predecir cómo podría ser otra vida en algún otro lugar del universo. Pues las predicciones, como tenemos poca información, solo tenemos este ejemplo de vida, el de la Tierra, pues es difícil, pero se ha pensado que para que haya seres inteligentes tienen que ser de tamaños más grandes que bacterias, por ejemplo, que tienen que ser conglomerados grandes. Entonces los seres extraterrestres inteligentes pues suelen requerir de tentáculos, por ejemplo, para poder maniobrar el medio ambiente, tentáculos o brazos o trompas, en fin, cualquiera de estas cosas que ha desarrollado la naturaleza para interactuar y diferentes sentidos. Ahora no tienen por qué ser los mismos que nosotros. Ok, muchas gracias. De nada.
Llegó otra al chat, Yamilet Calderón dice, doctora, otra pregunta. Existen muchos elementos que conforman el universo. Si solo uno de ellos desapareciera, ¿de qué forma afectaría nuestro entorno? Bueno, si no hubiera carbono, pues la vida como en la Tierra no puede existir. Porque el carbono, pues, interactúa con muchas otras sustancias y permite hacer moléculas muy complejas y la vida. De acuerdo, pues hemos terminado las preguntas. Doctor Jorge, ¿me ayudas? Vamos a entregarle de manera virtual su constancia a la doctora, entonces la voy a compartir, si me ayudas a leerla, por favor. Ahí estoy, doctor. Sí. La Delegación Puebla de la Olimpiada Nacional de Química y la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP otorgan la presente constancia a la doctora Julieta Fierro Grossman por haber impartido la conferencia La evolución química del universo el 15 de abril del 2021, dentro del ciclo de conferencias Hablando de Ciencia entre Amigos. Muchísimas gracias, doctora. Es un placer. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias. Y espero que pronto todos recuperen su libertad. Muchas gracias. Eso todos deseamos. Gracias. Adiós, gracias. Gracias a todos, gracias por sus aplausos. Yo también los aplaudo. Gracias a los Muchísimas gracias, doctora. He de decirles que alguien me preguntaba que cómo habíamos logrado que la doctora aceptara. Fue muy sencillo, le escribí un correo y de inmediato la doctora me contestó. Claro que sí, nada más hay que ver las agendas y la agenda se dio muy rápido. Está usted invitada, doctora, a asistir a las conferencias de nuestro ciclo cuando se lo permita su agenda. A todos los asistentes están invitados la próxima semana un amigo de casa, el doctor Daniel Mosencagua, con su conferencia Escribir para divulgar ciencia. Recuerden que tenemos también abierta a los maestros de media superior y de básica. Recuerden que tenemos abierta la convocatoria de nuestro evento de la Olimpiada Estatal Clasificatorio para la Nacional. Doctora, insisto, no tengo palabras para agradecerle su disposición, su tiempo. Primero no querían preguntar y después, mire, nos llevamos muy buen rato en las preguntas. Insisto, Bueno, se animaron. Gracias. Sí, claro. Es lo más sabroso, la parte de las preguntas. Muchas gracias, adiós a todos, que estén bien. Gracias, Adiós. doctora. Gracias. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, Hasta luego. gracias.